Diga conmigo, habla Señor que tu siervo oye. 3 veces dijo Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Habla Señor que tu siervo oye. Amén. Tenemos que hacer, el reino de Dios se puede resumir. ¿Qué es el reino de Dios? Si pudiéramos resumir. Alguna vez lo escuché, lo leí, no sé dónde. Pero yo lo escuché, lo leí, lo saqué en mi cuenta, no sé. Pero está en mi cabeza. El reino de Dios se consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? En hacer la voluntad de Dios. Usted está dentro del reino de Dios. Es cierto que el reino de Dios todavía no se estableció en la tierra. ¿Por qué todavía el reino de Dios no se estableció en la tierra? Está el pecado y no sé. No, esa no es la cosa principal, Franquito. Puede estar muy bien, pero no puede estar en la cosa principal. Porque después que nos vayamos. Porque todavía el rey no está acá. Claro. ¿Quién es el rey? Jesús. Cuando venga el rey va a establecer el reino. Amén. Pero ¿dónde vive el reino de Dios? En tu corazón. En nuestro corazón. Por eso el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús llega a la tierra, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ofreciéndole el reino de Dios para que la gente entre dentro del reino de Dios. ¿Dónde entra a vivir el reino de Dios? Todavía no está establecido en la tierra, pero yo entro allá a vivir el reino de Dios cuando le entrego mi corazón a Dios. Amén. Cuando recibo al Señor Jesús no solo como mi Salvador, sino como mi Señor. Jesús es Señor, tiene que ser Señor de nuestra vida. Amén. Amén. El que confiese que Jesucristo es el Señor. No dice el Salvador, el Señor. Y crea que Jesús fue resucitado de los muertos, será salvo. Recibir a Jesús como Señor significa que Él es nuestro amo, nuestro dueño. Amén. Amén. Y que por lo tanto tenemos que hacer su voluntad. Porque hay una otra voluntad. ¿Cuál es? La nuestra. La nuestra. ¿Anula cuando empezamos en el reino pasamos para el reino de Dios? ¿Anula nuestra voluntad? La anula. Ay, hermana, ¿cómo lo hace usted, mi amada pastora? No, si pasa, claro. ¿Anula nuestra voluntad? No, sí, mucho. No. ¿Su voluntad sigue con usted o no? Sí. ¿Usted no tiene lucha, hermano? Me está mirando así. ¿Solo el pastor tiene lucha para hacer la voluntad de Dios? No. Todos. Todos tenemos lucha. Porque todavía tenemos, es como que tuviésemos un chip, donde tenemos que sacar la información vieja y poner una información nueva. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Vamos, ¿cómo vamos trasladando la voluntad nuestra o imponiendo la voluntad de Dios o haciéndola real a la voluntad de Dios en nuestra vida? Es un progreso sistemático, donde vamos progresando en hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Cuando llegamos a Cristo, llegamos con nuestra voluntad y seguimos con nuestra voluntad. ¿Jesús tenía 2 voluntades? Sí. No y sí. Bueno, ahí Sí, la voluntad de hombre y Que de se haga como que se haga tu voluntad, ¿no? no era voluntad de hombre, era voluntad de Cristo solo. Era la voluntad de Él y la voluntad del Padre. Pero Él dice en su palabra. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Sí. Él dice, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Así que Jesús tenía su propia voluntad. Amén. Si no, hágase tu voluntad. Y tenía que llegar a eso. Gracias a Dios. Porque la voluntad de Jesús tuvo una lucha contra la voluntad del Padre. ¿Por qué? Mi alma está muy triste, está Porque sabía que iba turbada. a sufrir. Por el sufrimiento que venía. Y más que el sufrimiento. Porque Él sabía que iba a ocupar nuestro lugar. Iba a sufrir no solamente la condenación de nuestros pecados, el pago de nuestros pecados. Él lo iba a tener que recibir allí en su cuerpo. Sino también la ira. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Franco, muy bien. La ira de Dios.
Porque Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Se separó del Padre y ahora tenía que hacer La voluntad de Dios. la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Eso lo vamos a mirar al final. Y, por ejemplo, esto nació, por ejemplo, cuando nuestra voluntad, hermanos, puede estar como adormecida, ¿no? Estamos haciendo la voluntad de Dios, escuchamos la voluntad de Dios cada vez que venimos a la iglesia, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios es aquello, que Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo haga lo otro, y vamos cambiando nuestra voluntad, así que esto vamos dejando de lado. Pero nuestra voluntad se puede levantar en cualquier momento de vuelta. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces estaba mirando yo a David, ¿no? Sabemos que David era un varón conforme a mi corazón. ¿Por qué era un varón conforme a mi corazón? Dios mismo lo dice. Porque hará todo lo que yo quiero. Así que Dios miró en el corazón de David y vio que David tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios. Primaba la voluntad de Dios en el corazón de David. Tenía intención de hacer primar la voluntad de Dios en el corazón. Amén. Pero David de repente se le chipoteaba también, como se nos chipotea a nosotros. ¿Hola? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios a veces? Amén. Amén. Claro, más vale que sí, más vale que diga amén. Porque el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasará el que no hace la voluntad de Dios? Y no es hijo de Dios, no. Jesús dijo, más bienaventurado lo que hacen, lo que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lo que hacen la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces me encontré con que David era proclive, era inclinado a hacer la voluntad de Dios, pero tenía problemas en su carne, como teníamos nosotros. Se entremezclaba a veces, se le chipoteaba, como se le chipotea a nosotros, su voluntad con la de Dios. Casi siempre nuestra voluntad se encuentra, nuestra voluntad casi siempre no es la voluntad de Dios. Casi siempre. Cuando no es la voluntad de Dios, nuestra voluntad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cargar la cruz. Muy bien, Luis, cargar la cruz. Cargar la cruz. Usar la cruz. La cruz es renuncia a la voluntad de Cristo y obediencia a la voluntad del Padre. ¿Oye? Amén. Carga la cruz. Mi voluntad no quiere hacer esto, pero yo sé que la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tiene que primar? ¿Quién tiene que ganar? ¿De qué manera? Pues yo me voy al sacrificio de la cruz. Crucifico mi carne, crucifico mi deseo, que no quiere hacer eso. Pero de repente tenemos un problema con nuestra voluntad. A veces nuestra voluntad nos da ideas buenas, entre comillas. Ideas buenas para Dios. De repente David estaba un día y se le ocurrió a David, dice, pero el arca, que simbolizaba la presencia o representaba la presencia de Dios, está habitando en tiendas, dice, y yo habito en un palacio de cedro. No, dice, yo agarro, yo le voy a hacer un templo. Le voy a edificar un templo a Dios. ¿Buena idea o mala? Buena idea. Pero solo que a veces las buenas ideas nuestras no son de la voluntad de Dios. Y Dios le dice en 1 Crónicas 17:4, Primera Crónicas, los primeros libros de la Biblia, primero libro de la Biblia, mi hermano. Primera Crónicas 17:4. Dice, le voy a edificar una casa, le voy a edificar un tabernáculo, le voy a edificar. Qué bien, Dios va a quedar contento con él. Y mire lo que Dios le manda a decir a través del profeta.
ve y di a mi siervo David, o sea, di a David mi siervo, al revés. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Toma, Pablo. Cuando Dios dice que no. La voluntad de Dios también es buena cuando Dios dice que no. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena también cuando Dios me dice que no. A mis ideas buenas. A mis buenos proyectos. También es buena. Hola. Amén. Porque lo va a masticar. Mire que el diablo le va a masticar la cabeza. Le va a aparecer una buena idea y le va a decir no. Cuando Dios nos dice que no. Ahora somos una generación, ¿sabe por qué Dios quiere esta palabra? Porque somos una generación donde los padres a todos le dicen a sus hijos que sí. Venimos de una generación, la nuestra, los más viejos. Andrea debe estar la misma que yo, no sé, no creo. Tal vez mi hermana sí está la misma que Luis, también, Lilian también, y Franco también, ya sé quién lo entra. Noelia también. Una generación donde muchas veces escuchamos de nuestros padres buenas cosas que necesitábamos y que parecían nuestros derechos y nos decían no. ¿Y era bueno o no? Bueno. Y a veces sí, era bueno porque tampoco iban a salir a robar para darnos tan pena a nosotros. Pero ahora, ¿qué hacen los padres? Le acostumbran a una generación donde a todos se le dice sí y trasladan eso ahora al plano espiritual con Dios, en su relación con Dios. ¿O no? Venga a la casa de Dios, Dios lo va a sanar. Venga, yo qué sé si Dios te va a sanar. ¿Quién es que sana? Dios. ¿Quién es que hace su voluntad? Dios. ¿Y si Dios te quiere matar? ¿Y si Dios ya te terminó tu plan? ¿Vas a decir lo mismo que aquella soberbia? Cuando oró por el hermano aquel que se murió de cáncer. Cuando oró, el hermano se estaba muriendo. Dije, Señor, sepas tú que no aceptamos un no como respuesta. Igualito al evangelio que yo predico, ¿no? Igualito. ¿Es otro evangelio? Es. Porque algunos la defienden porque es la cantante no sé qué, no me acuerdo cómo es, la señora. ¿Qué me importa la letra de la cantante? Tiene doctrina diabólica. Dios a veces dice, tú no, y Él sí. También Dios dice así. Tú no, Él sí. Porque Dios es soberano. ¿Sabes por qué la gente dice todo sí, todo sí? Venga, que Dios lo va a sanar, Dios lo va a prosperar. Dios quiere que seas rico. ¿Así? Dios quiere que todos seamos ricos. Porque yo tengo que debatir que no. Porque Dios, la Biblia dice, a los ricos y a los pobres, a ambos hizo Jehová. Y si Dios te quiere pobre, ¿quién sos vos para querer ser rico? ¿Te va a decir que sí o que no? Que no. Por más que vos te afanes, por más que vos busques, por más que vos te esfuerces, ¿Dios qué te va a decir? A algunos le va a decir que sí, y a otros le va a decir que no. ¿Y lo que gobierna Dios, qué está bien o está mal? Está bien. ¿Es más sabio que nosotros? Y obvio. Y a veces no tiene que darnos las razones. A David le da las razones. Dice, tú no porque derramaste mucha sangre, no sé qué. Las razones de Dios. Pero hay veces que a mí no me da razón. Una vez pregunté una cosa y Dios me dijo clarito, el Espíritu Santo me dijo, no tengo nada que explicarte. Tu deber es obedecer. Dios no tiene que darnos explicaciones, ¿no? Amén. No se las pida tampoco a Dios. Yo no entiendo, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué no me das ese auto? ¿Por qué no me das ese auto? Que ese auto yo podía llevar a los hermanos, pero después compras el auto. ¡Pah! Y capaz ni lleva después los hermanos, porque si no tenemos como aquel que lo decíamos el eléctrico. Dice, antes de subir al auto, hermanito la chacra, ¿no? Amoroso el hermano, ¿no? Limpiar los pies. Había que sacudirse los pies. Dios mío. Una clorosis, un egoísmo, un egocentrismo, una idolatría del auto. Dice que yo después soy idolatra. No lo cuida el auto, es diferente. Lo cuida. Le dice Dios a David, tú no.
Pero de repente le dice, tú no, él sí. ¿Quién iba a levantar un templo? Salomón. Dios le dice, tú no, él sí. 14:4 le dice, tú no. En el 17:12 le dice, él sí me levantará. La voluntad de Dios es diferente, hermano. Amén. Que va a chocar muchas veces con su deseo, con los míos. Amén. Amén. Asegúrese que sus deseos no sean deseos que nacen de su propio corazón. Amén. Tú no, él sí. ¿Y yo lo encontró? Amén. ¿Qué encontró? Entonces lee, por favor, rápido. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Tú no, él sí. David, el hombre corazón de Dios, con corazón de Dios, conforme a Dios. ¿Es un corazón conforme a Dios? Hará todo lo que yo quiero. Se le mechaba también su propia voluntad. Vamos a mirar otro caso. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel? ¿Desde cuándo Samuel hacía la voluntad de Dios? Desde pequeño. No es como nosotros que empezamos a hacer la voluntad de Dios después de viejos. Yo empecé con 25 años por ahí. Samuel empezó de niño, ministraba a Jehová. ¿Qué quiere decir la palabra ministraba a Jehová? Enseñar. Algunos se ministran de Jehová. De sacerdote. Pero dice la Biblia que Samuel ministraba a Elí, un sacerdote de Jehová, que ya no ministraba más. Ministraba delante de Elí, ministraba a Jehová, servía a Jehová. La palabra ministrar es servir. ¿Qué es un ministro? Alguien que sirve. Hola, eso es ministro. Alguien que sirve. ¿Y se acuerdan de Samuel? Era impecable esa vida. Samuel era impecable. Y Dios le dice a Samuel, vamos a mirar allá. Oh, Dios. Primera Samuel 16:3. Vamos allá. Primera Samuel 16:3. El primer libro de la Biblia. Primera Samuel 16:3. El que encuentre, lea, por favor. Vamos rápido. Primera Samuel 16:3. Y llama. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dije. Amén. Vamos a presentar el contexto. Estaba reinando Saúl en Israel, pero ya Dios lo había desechado. Y Dios dice, me voy a proveer de otro rey. Tú vas a ir a la casa de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Vas a ir a la casa de David. Dios le habla a su hijo Samuel, que hacía la voluntad de pequeño, vuelvo a repetir. Era impecable para hacer la voluntad, totalmente obediente, desde niño, consagrado a Dios acerca de la voluntad de Dios. Y le dice a Samuel, y llama a Isaí al sacrificio, pero si yo voy allá y Saúl se entera, me va a matar. Dice, no, anda tranquilo, haz como yo te digo. Anda allá, le dice Dios, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré. Escuche bien, ¿cómo le dijo Dios? ¿Qué le iba a hacer? Le iba a enseñar lo que has de hacer. No es hacerlo a tu modo. No le dio la carta, licencia para ir a hacer allá lo que él quería. Y me ungirás al que yo te dije. Dios le iba a enseñar cómo hacerlo, a quién y a quién ungir. Pues bien. Y aconteció, dice el 16:6. Y cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estaba su ungido. ¿Quién estaba apareciendo allí? Bienvenida. ¿Quién estaba apareciendo allí? La voluntad de él. La voluntad de Samuel. Se olvidó de lo que Dios le había dicho. Claro. ¿Qué tiene que hacer un siervo? ¿Tiene que enseñar lo que él quiere? No, lo que Dios le diga que tiene que enseñar. Amén. Jamás haré estudio de la Biblia sistemático. Los domingos. Seguiré buscando a Dios porque es una pereza de los pastores que enseñan la Biblia sistemáticamente. O sea, van libro por libro enseñando la Biblia. Está bien, eso es estudio bíblico, pero no para el pueblo de Dios, porque Dios es el que sabe lo que tiene que enseñarle hoy a su pueblo. Amén. Amén.
Es un Dios de vigencia, es un Dios de importancia, es un Dios que se ocupa de nuestra necesidad y Dios va a suplir su pan con respecto a nuestra necesidad de hoy. Amén. No de lo que dice, porque si hoy nos toca genealogía, imagínese que usted sabe cómo sale de acá. Sin nada. No, sin nada. Pero se ve que hay una necesidad de que Dios está viendo que nosotros que la voluntad, estamos haciendo la voluntad de Dios, o Dios nos está presentando su voluntad, pero de repente Dios está mirando que la vieja voluntad nuestra también está queriendo sacar la cabeza del cajón y está rompiendo el cajón de adentro, que la tenemos que enterrar a nuestra voluntad. Bueno, Amén. que dije que partimos del principio que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tiene eternidad? Somos llamados a hacer la eternidad a la voluntad de Dios. Y yo lo veo a Samuel. Aunque era un niño muy obediente acerca de la voluntad de Dios. Él ya lo vio a Eliab y yo calculo que ya agarró la redoma de aceite y ya estaba allí y Jehová respondió a Samuel. ¿Qué tenía que haber hecho Samuel? ¿Cuál era el asunto correcto? Preguntarle a Dios, porque Dios me dijo, te enseñaré. Ya te enseñaré. Lo ve a Samuel preguntarle, y Señor, ¿qué tengo que hacer acá? ¿A quién es que tengo que ungir? Él ya vio a uno y ya estaba, sin lugar a dudas que estaba pronto. Y respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura. Dios le dice lo que estaba mirando Samuel y lo que mira Dios. Amén. ¿Con qué trabaja Dios para que hagamos su voluntad? Con el corazón. Con nuestro corazón. Usted puede ver una persona y dice, ay, este es un varón de Dios terrible. Cuidado, a veces no tiene nada que ver. Puede ser un terrible demonio. Y nada ha pasado. Llegué a un lugar y dije, qué tremendo, grande tu siervo, Señor. Tu siervo. Eso no es mi siervo, escuché clarito. Eso es un demonio, me dijo. Yo dije, es Satanás que me está hablando eso. No que era Satanás, era el Espíritu Santo que me reveló que el tipo que estaba predicando era un demonio. Dividió la iglesia, se sacó una hermana, se casó con una hermana, hizo cualquier desastre en la iglesia, destruyó la iglesia. Y yo dije, tu siervo, porque yo miraba que lo grande de su estatura, el parecer que tenía, decía 18, 20 versículos de memoria, impactaba a la gente. Pero Dios conocía qué cosa. ¿Con qué trabaja Dios para hacer su voluntad? Que hagamos su voluntad. Nuestro corazón. Allí anida la voluntad de Dios y la voluntad suya. Hola. Amén. Amén. No deje que salga de vuelta. No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay veces que podemos deducir de este pasaje de la palabra de Dios, de que hay veces que Dios dice que no, porque Dios sabe que hay cosas que están mal ensambladas en nuestro corazón y nos van a hacer daño. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable. Buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para nosotros. Porque tú estás llamado a agradarle a Él. Hola, ¿no te gustó, te quería esperar para vos. También va a ser, cuando tú la comprendas, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios, vas a estar de acuerdo con la palabra, es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero te doy la changa para cuando a mí me venía. ¿Cuántos creen que Dios tenía un llamado para pastor a mí? ¿Cuántos creen? Amén. Mi esposo y dos más. Ay, Señor me desanimó. Yo creí que se habían dado cuenta que algunos... Había niños, cuando yo no era pastor, niños que me decían pastor. Pero los hombres, nunca que gustaba ser pastor. Pero Pablo dice en una de sus cartas, Pablo, no estoy llamándome apóstol por la duda, padre, no se le vuelve la cabeza, pero estoy usando a Pablo. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios.
Cuando Dios dictamina una voluntad, solo hay una persona que no la puede llevar a cabo. ¿Quién es? No me diga el diablo, nosotros mismos. Y los hombres no querían levantarme, no querían reconocerme, llamado pastor. Pero llegó el tiempo y Dios quiso. ¿Qué hizo? Yo le creí a Dios y Dios ¿qué hizo? Hizo su voluntad. Alguien me preguntaba anoche, ¿y qué tal? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y lo que estoy haciendo, dijo Cantinflas, ¿no? O aquel otro que decía. ¿Y qué estoy haciendo? La Andresina, ¿y qué estoy haciendo? Pues estoy pastoreando porque la voluntad de Dios era para mi vida era pastor. Amén. Y los hombres decían, no, este no. Pero llegó el tiempo, el momento. Y en todo ese proceso que yo sufrí como loco, el vituperio de los hombres, la burla de los hombres, el tachar de los hombres, el trabajo del diablo que me decía, no vas a llegar nunca, nadie te va a reconocer, nadie. Si yo le cuento que tenemos 2 días para saber cómo llegué. Cuando Dios quiere, Jehová, todo lo que Él quiere, lo hace. Amén. Cuando es su voluntad. Solo usted y yo podemos ser impedimento. Y yo le creí a Dios, Señor. Cuando me llamó me dijo, el que desea obispado, buena obra desea. ¿Quién pone ese deseo? Dios. Yo no me autopercibí pastor. Y repito de nuevo. Yo fui llamado por Dios para ser pastor. Es diferente. Ahora la gente se autopercibe pastor, otros se autoperciben apóstol, soy apóstol. Otros se autoperciben profeta, soy apóstol. Ahora el tema es, Dios te llamó a profeta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahora, en ese proceso que yo recorrí de 20 años, yo hubiera dicho que la voluntad de Dios, le explico, porque ustedes dijeron que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta para nosotros. En ese momento yo no entendía nada, que la voluntad de Tomás, que yo te iba a decir que este sufrimiento era para que yo reconozca ahora, digo, gracias Señor, y algunos me dicen que soy masoquista, porque yo digo, si yo volviera a vivir, yo entraría en el mismo proceso, porque yo sé cómo termina. Amén. Terminé reconociendo, años después, 30 años más adelante, que la voluntad de Dios en aquel momento, los procesos de sufrimiento, las veces que Dios me dijo que no, las veces que los hombres me tacharon, fue toda una enseñanza. Amén. Fue todo un proceso de capacitación que Dios hace en el camino. Porque Dios no pone a alguien en su ministerio y no le da el sello de aprobación enseguida. Eso es el hombre. El sello de aprobación tiene que ser de Dios. Obrero aprobado. Pablo dice, para que se nos confiase, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios no confía la predicación del Evangelio a cualquiera. Amén. ¿Cómo saber si es? Pero él predica también el Evangelio. Si no tiene capacidad de doctrinalmente formado, no tiene el llamado de Dios. Él se autopercibió maestro, él se autopercibió pastor. Pero un pastor, un maestro, usted se da cuenta a la legua. Amén. Amén. Porque Dios lo capacita antes. Lo capacita. Lo pasa por el fuego, por el agua, pero lo saca a abundancia. Concreta su llamado. Nadie puede estorbar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Nadie puede estorbar la voluntad de Dios. Pero en ese proceso yo decía que la voluntad de Dios era buena. Gracias Señor por esa voluntad buena, que los hombres me escupen, me tiran al piso, me difaman, me agravian, me tachan como profeta del diablo. Gracias Señor. ¿Lo diría yo? ¿Lo diría usted? No lo entendía. Cuando yo estaba sentado allá y me decía, escucha los errores que él hace. Y yo, perdóneme la expresión, re caliente allá atrás. Yo le preguntaba a Dios, no una vez, varias veces. ¿Y para qué? ¿Para qué que vea los errores que él comete? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y me decía una y otra vez, ¿para qué? Para que no lo hagas. Para que tú no hagas lo mismo. ¿Qué me estaba diciendo él? ¿Que el propósito de él, su voluntad, se iba a cumplir o no? Claro. Y se parecía que no.
proceso para llegar a la voluntad de Dios. Amén. 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 Hay un proceso para desenvolverse dentro de la voluntad de Dios. Pero vaya caminando. Amén. Vaya escalando en la voluntad de Dios. Amén. Vaya negando su propia voluntad. Vaya negándose a su propia idea. Y vemos otro caso. Dijimos que David le dijo que no. Él sí, la voluntad de Dios a veces dice que no. Estamos en una generación de creyentes donde todos le dicen que sí. Donde a todos Dios le demandan, le decretan, le demandan a Dios. Pero somos una generación de creyentes que también sabemos que Dios dice que a veces que no. Y Él sí. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Gloria a Dios, Señor. Esa es tu voluntad. David era el varón conforme al corazón de Dios, pero sin embargo, pero vamos a mirar algo más de David, por amor de Dios, algo más de David. Me ungirás al que yo te dije, te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás lo que yo te dijere. ¿Cómo trabaja Dios para hacer su voluntad? ¿Cómo te enseña? Te enseña. Él la enseña. No nacemos con la voluntad de Dios en nuestro medio, en nuestro corazón. Amén. Amén. La vamos aprendiendo. Hola. Amén. La vamos aprendiendo. Vamos a 1 Crónicas 19:8 ahora. 1 Crónicas 19:8, también los primeros libros de la Biblia. 1 Crónicas 19:8. 1 Crónicas, capaz que la vamos a hacer en los cultos si Dios nos permite. Porque ustedes se fueron re contentos el domingo pasado, yo vi la cara de ustedes, qué alegría, recibí algunas felicitaciones. Terminé 12 menos cuarto el domingo pasado, hermano, no sé si notaron. ¿Sí? Yo miré acá, 12 menos cuarto. 11:30. 11:30. Ay, Sí. ya, qué tremendo. Gracias, yo creí que me iba a tirar para abajo, pero no, me ayudaste más todavía. 11:30, es un milagro, hermano. Yo vi la cara de ustedes y hasta recibí felicitaciones, en serio. Dijo, estuvo perfecto el culto. ¿Cómo que los otros cultos que tuvieron? ¿Tuvieron imperfecto? 19:11. 8. Primera Crónica 19, 13. 13. A ver, no, primero, Crónica 19:8, sí. 19:8. David ya estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Ahí? ¿Sí o no? Primera Crónica 19:8. ¿Encontró, hermana? Yo sí. ¡Oso! Lea, por favor, lea. 19:8. Crónica. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Hasta ahí. Acá se nos presenta la historia, gracias. Se nos presenta la historia de David, el 19:8, que otro pueblo venía a atacar a Israel. David ya era rey, estaba establecido. ¿Y quién es que tenía que salir a la batalla para David? El rey es mucho mejor si iba el rey en la batalla, daba mucho incentivo para la batalla, ¿no? Que el rey estuviese. Es un incentivo tremendo. Y oyéndolo David, que miren lo que hizo David venía haciendo la voluntad de Dios ahora. Era rey, estaba gobernando bien. Y usted mira para atrás, David tenía, mi Dios, mucho prestigio ganar. Por ejemplo, en el versículo 19, usted encuentra en el 2, mire las veces que dice, y dijo David, así David, siervos de David, honra a David. Estoy leyendo todo el 19, las veces que se nombra a David. Tomó los siervos de David. Cuando llegó a David,
Odiosos, se habían hecho odiosos a David. Oyéndolo David, llegamos ahí. ¿Cuántas veces? ¿Qué estaba tomando Dios? ¿Qué estaba tomando David? Relevancia, prestigio. Se hablaba muy bien de David. Venía haciendo la voluntad de Dios. Amén. Resulta que usted y yo podemos estar haciendo la voluntad de Dios a veces, pero como todas las veces no podemos dormir en los laureles. ¿Saben el cuento de la liebre, no? Y la tortuga que corría en una carrera. La liebre iba a tanta rapidez, que antes de llegar a la meta se acostó a dormir y la tortuga viene como 10 kilómetros más de atrás. Pero la tortuga venía en su tranco nomás, en su marcha. Y la liebre se durmió, de ahí dice que se durmió en los laureles. Todavía no había pasado la... ¿Y saben quién ganó? La tortuga ganó. No podemos dormir en los laureles haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quién puede surgir? ¿Quién puede surgir? ¿Quién puede aparecer? La vieja naturaleza. No, antes que Satanás. Ahí no apareció Satanás. Voy a llegar ahí, pero ahí no apareció todavía Satanás. Apareció la vieja naturaleza. Cuando nos dormimos en los laureles y empezamos a descansarnos, está resurgiendo la vieja naturaleza. La vieja naturaleza tiene una consonante fuerte. ¿Cuál es? Hago las cosas a mi manera, a mi forma. ¿Puedo hacerlo así? ¿No? ¿Dios me da libertad para eso? Claro. Yo puedo hacerlo a la forma de Dios o la puedo hacer a mi manera, a mi forma. Yo puedo depender de Dios. ¿Cuál fue el pecado principal de Adán y Eva en el comienzo? ¿La voluntad de Dios estaba expresada? No. ¿Cuál era? De todos los árboles podrán comer, pero de este no. ¿Qué hizo Eva? Comió del árbol que no debía de comer. Hizo su voluntad. Hacer nuestra voluntad a veces no es tan malo como a veces parecemos. Nos puede sonar tan malo. Hacer nuestra voluntad es actuar independientemente de Dios. Cuando la voluntad de Dios es siempre estar dependiendo de Él. Amén. Amén. Nunca se canse de preguntarle a Dios. Cuando Job entiende cómo conocer mejor la voluntad de Dios, Job termina diciendo en el capítulo 38, ¿cómo dice Job? Ahora te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Enseñándonos a qué? ¿En esta mañana? A hacer su voluntad. A no dormirnos en los laureles, que la otra voluntad siempre está a la vuelta de la esquina. Siempre está rompiendo el cajón para salir de vuelta. Y puede salir. Aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, puede aparecer de vuelta, puede resurgir. Porque Dios no la quita, la naturaleza vieja. Nosotros tenemos que crucificarla, nosotros tenemos que negarnos. Amén. Pero cuando nos negamos nos dormimos en los laureles. David tenía que ir a la guerra, pero ya delegó el ir a la guerra. Anda vos, Juan. ¿Por qué? Porque ya venía ganando muchas batallas. Y ahora descansó en el otro. Anda vos, Juan. Era el capitán del ejército de él. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, el 10. Miren lo que dijo Joab en el 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parece. Ahora, ¿quién estaba haciendo la voluntad de Dios? Joab. ¿Quién tenía que haber dicho esas palabras? El rey. ¿Y qué estaba haciendo David? Dormido en los laureles. Otro haciendo la voluntad de Dios. ¿Y él? ¿Haciendo la voluntad de qué ahora? Sí. La voluntad de Él. ¿Y cuál era la voluntad de él en ese caso, en ese momento? Bien fácil, bien sencillo. ¿Cuál era la voluntad de él? ¿Qué hace en la casa? Es la casa, pereza, pereza. ¿No se te ha pasado a vos por la casa? ¿Quedarte en la casa? ¿No se te ha pasado? Hola, ¿no se te ha pasado? ¿No se te ha pasado? ¿A tú? ¿Qué estamos haciendo? Durmiendo en los laureles de la voluntad de Dios y dejando crecer la voluntad de la carne, que es independiente de Dios. ¿No se te ha pasado salir sin orar? ¿No se te ha pasado? Sí, sí. ¿Qué estás haciendo cuando salís sin orar? Esa es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Venimos de hacer nuestra voluntad en el mundo, ¿sí o no? Sí. De
dependíamos de nosotros. Yo lo puedo, yo hago, yo voy. Yo. Pero acá con Cristo es al revés. Yo dependo de Dios. De tal manera, de tal magnitud que Jesús lo resumió en una palabra, dice, separado de mí. Nada puedes Nada hacer. podés hacer. Y de mañana yo salgo sin orar. Y a veces me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Viviendo independiente de Dios. Eva dijo, sí, ya sé lo que Dios dijo, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es la voluntad de Dios, pero yo tengo mi voluntad independiente. Soy independiente. Las feministas hoy son independientes. Sometidas al machirulo. Yo no me someto al machirulo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad tuya? Hermanas, someteos a vuestros esposos En todo. en todo. ¿El feminismo cómo está hoy? ¿Se someten las mujeres en todo hoy? ¿Levantan la voz al marido? ¿Eso es sometido? ¿Eso es sometido? Es contaminación de la carne. El mundo nos incentiva a hacer nuestra voluntad, independiente de la de Dios. Yo tengo que obedecer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y tengo para todo ámbito en la vida, tengo palabra de Dios para nosotros. La voluntad de Dios se nos es enseñada y vamos aprendiendo, pero a veces se nos puede olvidar seguir haciéndola. Yo tengo que estar continuamente buscando hacer la voluntad de Dios y no la mía. Amén. Amén. Cada vez más alejado de hacer mi voluntad. Si yo me duermo en los laureles, vuelve. Mire lo que dice Joab. Y Joab, como dijo eso, estaba honrando a Dios, estaba esforzándose por Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios lo bendijo, y dice 14, entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, ni siquiera pelearon. Cuando hacemos la voluntad de Dios, a veces ni siquiera tenemos que pelear. Amén. Dios saca todos los obstáculos. Bueno, Amén. Gloria a Dios. entonces volvió a Jerusalén. Joab volvió a Jerusalén. Ahora en el 20, vamos al 20, un poquito más adelante, capítulo 20, misma crónica, seguimos en crónica. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab, ¿quién era el rey? Joab, David. otra vez. David, ¿qué seguía haciendo? Durmiéndose en los laureles. En vez de salir a la guerra, el tiempo en el cual los reyes salen a la guerra, que Joab sacó la fuerza del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. ¿Quién seguía haciendo la voluntad de Dios? Joab. Joab. Y David había parado. Y estaba creciendo la otra, ¿o no? Sí. ¿Qué venía creciendo? La voluntad de David. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, ¿cuál crecerá? La voluntad de ¿Qué viene para adelante? ¿Con quién te vas a encontrar más adelante? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Con quién te vas a encontrar más adelante? ¿Con quién se va a topar como amigo? Y dice, amigo. Satanás. Satanás, tanto tiempo que no me dejabas acercarte a ti, pero ahora tú diste lugar. Tu carne dio lugar con cosas buenas, te quedaste en la casa con pereza, te quedaste en tu voluntad que hacías antes, pero ahora tenés que seguir haciendo tu voluntad y tú no la hacías. Y tú me diste lugar, por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque en el capítulo 21, ¿quién aparece por primera vez en el Antiguo Testamento? Satanás. Pero lo que es más triste es que David ni se enteró que luego estaba abrazado Satanás con él. Si das lugar a no hacer la voluntad de Dios, dejás de parás de hacer la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que es muy común, hermanos, es no dejen de congregarse. Hoy. Amén. Que los creyentes se supone que deberían tener hambre de congregarse, porque la voluntad de Dios, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo le dice Dios a David? ¿Cómo le dice Dios a Job? ¿Cómo se conoce? Ya lo dijimos. Te enseñaré y tú me preguntarás. Te preguntaré y tú me A través de la enseñanza, Dios nos ayuda a conocer su voluntad específica para nuestra vida. Hola. Amén. La vas descubriendo a través de la enseñanza. Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿con quién me debo de casar? Pero a veces hiciste tu propia voluntad, ¿sí o no? Ay, yo quiero un hombre, Señor. Dame un hombre. ¿Qué te va a dar Dios?
Un hombre. Un hombre. ¿Qué vas a pedir si sos un hombre de Dios? Una mujer de Dios. Dame una mujer virtuosa, Señor. Una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa que corona a su marido. Dame una mujer virtuosa. Y la mujer que, los que están casados ya están, No estoy tirando ideas, no se le vaya la cabeza para otro lado porque ya está. Si te casaste con una yararaca, jodete. Decía los brasileños, cuando te casaste con una yararaca, aguantada. Ahora ya está. Estoy enseñando a los otros. Dios está enseñando a los otros. Amén. Y la jovencita me dijo, ¿acaso usted cree que yo me quiero estar soltera para, decía, vestir santos? A lo que le respondí a la señorita, porque hablaba así, pero no sé si mirá todavía. Calculo que no, porque tenía como 80 años, 90 años hasta aquí. No le enseñaron a mirar eso. Y la jovencita, muy arrogante y atrevida, porque él hablaba así, igualito, yo la remedaba igualito. Muy arrogante y atrevida, se me paró enfrente y me dijo, ¿acaso usted cree que yo quiero quedarme soltera para vestir santos? Y un hombre muy así para hablar, y yo decía, a lo que le respondí, muy dogmático para hablar, ¿no? A lo que le respondí a la señorita, muy atrevida y altanera, diciéndole, sí, es mucho mejor quedarse para vestir santos que de vestir demonios. Señor, ¿es tu voluntad que yo saque este crédito? Hay cosas que no tengo que ni preguntarle a Dios. ¿Es tu voluntad? ¿Es voluntad de un creyente que saque un crédito? Hola. Hola. Culto racional, ¿no? No, ni racional ni bíblico. La Biblia dice, no debáis a nadie. Pero está hablando de respeto. Sí, pero dice al que impuesto, al que tributo. Hola. Y si sacas un crédito porque saca lo mínimo, ¿sí o no? Lo que veas, toma. Lo que vea que vas a pagar. ¿Cómo viven los creyentes hoy? La mitad de los uruguayos están en el DIC. Me imagino cuántos creyentes estarán en el DIC. Ojalá que usted no esté acá. Ay, me pegó ese. Ay. Y si le pegó es porque Dios lo está hablando. Porque la voluntad de Dios está ahí, pero que a veces no la leemos, no la enseñamos los pastores, los maestros, ¿sí o no? Señor, esta muchacha, este muchacho es para mí, Señor. Ay, dame una señal, Señor. Ay, vino vestido de rosa. Es lo que yo te pedí, Señor. No, esa no es la señal. La Biblia dice que hay cosas que no tenemos que preguntar, saber si es la voluntad de Dios no casarnos con esta mujer. ¿Con quién me voy a tener que casar? En primer lugar, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Con quién será? Una hija de Dios. Y si quedas viuda, mi amor, ¿con quién te vas a casar? Buscar un hombre. ¿Buscar un hombre qué? Que sea un siervo de Dios. No. Un siervo de Dios, muy bien. Y bueno, me dolió pero igual. Por lo menos se va a casar con Y los bueno, judíos. yo le pregunto a él qué va a decir la sierva de Dios. Pablo dice, las que quedaron viudas, dice, la que se está quemando, dice, cásese, pero dice, con un creyente, solo que el hermano sea creyente. Pero a veces nosotros, no, yo lo traje a la iglesia para que el Señor lo haga creyente. No tiene que ser creyente. Ah, pero yo la encontré en el mundo, ella andaba en el mundo, andaba afuera. Era creyente, pero estaba afuera sin convertirse. Nos convertimos los dos, por eso entendí. Nos convertimos los dos juntos. Por eso salió bien. Hola. Pero no te sale bien. Muchas veces tenés la suerte. Que ya estaba destinado para creyente, pero es una aguja en un pajar, hermano, para encontrar una persona que esté afuera en el mundo. Pero la Biblia dice, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Hay cosas
cosas que no necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero hay cosas que sí. Seguimos aprendiendo de David. David no salía más a la guerra, ¿no? Delegaba a Joab, ¿sí o no? Dejó de hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién estaba creciendo? La voluntad independiente, haciendo las cosas a su manera. Mire lo que aparece en David. Nunca lo había visto. Mire lo que aparece en David. Capítulo 20, versículo 2. ¿Qué aparece en David? Y tomó David, ¿qué cosa? La corona de encima de la cabeza del rey de Sabá, de Rabá. ¿Qué le apareció ahí a David? ¿Qué ven David ahí? Ese de poder, de ¿Qué más? dominio, Orgullo. ¿Qué más? Y descubrió. gloria en su trabajo de otro. Vanagloria. Vanagloria. Es lo que el otro había logrado. ¿Sabe que el fracaso siempre es huérfano? El triunfo tiene muchos padres, ¿sabía eso? Dice que el triunfo tiene muchos padres. Todo el mundo, cuando las cosas salen bien, dice: yo dije, yo avisé, yo lo hice, yo también colaboré. Pero cuando fracasamos, es huérfano, nadie quiere el fracaso. Había una victoria así que Joab había logrado, y David toma la corona del rey que había sido vencido. Que vean David dejó de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué nació en David? Su propia voluntad, la naturaleza independiente. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué Dios me revelaba cuando yo estudiaba esto? Que muchos de mis hermanos, jovencita, hombre, mujer de Dios, tú no estás en pie muchas veces por tu victoria, estás en pie por la victoria de otros. Hola. Estás en pie por la victoria de otros. Amén, hermano. Amén. Es que yo me guardo para el Señor. Estás en pie muchas veces, aunque no estás haciendo la voluntad de Dios. Disfrutas de la vida cristiana por el cuidado y la oración de otros que han logrado victoria en sus vidas, pero no será para siempre. Dios desnuda nuestras carencias, hermano. Y David dice que le nació la vanagloria, la corona del otro. ¿Se lo imaginan a David así ustedes? Yo nunca lo había visto. Y está allí en la Biblia. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Sabá y la halló de peso de un talento de oro. Mire, la pesó y todo. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. ¿Qué le nació allí? Codicia. Codicia. Cuando sales de la voluntad de Dios, ¿qué te pueden hacer? La codicia. ¿Estarán así los creyentes hoy? ¿Estarán envueltos en el materialismo los creyentes? ¿Más de un creyente? ¿Hola? ¿Sí o no? ¿No? ¿Le pasó a David? ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hacha. Lo mismo hizo David a toda la ciudad de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Él se sentía victorioso, pero la victoria le había sido dada a Joab, no a David. David tomó parte de la victoria para sí mismo. Se vanaglorió. Y donde hay vanagloria, ¿quién aparece? De vuelta a la página. Capítulo 21, ¿quién aparece? Satanás. No había, ¿vio que Satanás no había aparecido todavía? No. No tuvo nada que ver. No le eche la culpa a Satanás a todo, porque es Satanás que lo maneja, no Satanás, diablo inmundo. No fue diablo inmundo, no apareció. David dio lugar al diablo, que es otra cosa. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Se puede dar lugar al diablo haciendo cosas sutiles, independientes de la voluntad de Dios. Hola. 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 Estoy seguro que usted hace cosas fuera de la voluntad de Dios. Hace cosas fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente son cosas malas. Hace cosas buenas, entre comillas, que son fuera de la voluntad de Dios. Y tarde o temprano llega el fracaso. Tarde o temprano llega Satanás. ¿Y qué hace Satanás cuando damos lugar al diablo? No hacemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad nuestra, aunque no, aparentemente no hicimos nada. ¿Qué aparentemente malo resalta ahí en la vida de David? Nada. Se quedó en la casa. No salió a
el tiempo de los reyes, no salió a guerrear, no salió a trabajar, no se ocupó en la oración seguramente. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? No nos involucramos en la guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual todos los días. Tenemos que batallar en oración y a veces descansamos. ¿Y quién está avanzando? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a sacar su cabeza? ¿Satanás? No, todavía Satanás no apareció. Aparece recién en el 21. Y ahora Satanás le pega un manijazo más a David. ¿Qué cosa le hace? Incitó. La palabra incitó significa estímulo. Estimuló una idea, estimuló un proyecto fuera de la voluntad de Dios. La carne, dijo Jesús, que la carne para nada aprovecha. Cuando usted deja lugar a la voluntad de su carne, puede ser cosa buena, para nada hay provecho. En la carne hay corrupción, dice la Biblia. Y David dice, empezó a pensar cosas como mundano, la mente mundana, no la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, no la mente del mundo. Pero a veces podemos empezar cosas mundanas. ¿Y cuánto ejército tengo yo, chino? ¿Vos sabés que no sé? Al fin y al cabo no sé. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba ocioso. Ocioso, muy bien. ¿Qué más? Vanagloriándose. Estaba vanagloriando. Se estaba de cierta manera tomando parte de la gloria de Dios. El Padre Nuestro, ¿qué dice? El Padre Nuestro, ¿qué dice? Sea la gloria. A lo último, ¿qué dice? Porque tuya es la gloria, el reino, el poder, la gloria y el reino. El Padre Nuestro dice eso, ¿no? Nos recuerda Jesús en la oración modelo de quién es la gloria. Y allí estaba David. De cierta manera, cuando empezó a contar su ejército, ¿en quién estaba dando la gloria? ¿A quién se estaba atribuyendo la gloria? Parte de la gloria. Fui yo. Fui yo que lo hice. Esto lo logré yo. En mi vida material, mi vida espiritual. Yo me propuse esto, el Señor me bendijo, pero yo lo recibí. Yo lo hice. Como jugábamos cuando jugábamos con mi compañero en el casino, íbamos Maldonado. Cada vez que hacía una cosa buena, a mí me recalentaba. Porque él, cada vez que pegaba bien en la bola del casino y volteaba muchos palos así, sumaba muchos puntos, o sea, y me sobraba con eso, ¿no? Y yo iba a calentar. Y hacía así, sabía que yo me molestaba. Se ensorbecía con ese pequeño triunfo que me estaba derrotando en el casino. Y David tomó parte de la gloria de Dios. Y Dios es celoso de su gloria. No comparte su gloria con nadie. No la comparte con nadie. No. Incitó Jehová, estimuló. La palabra incitar significa estimular a alguien para que haga algo. Estimular a alguien para que haga algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo le agregaríamos? ¿Satanás cómo hace? Malo. Fuera, no malo, no necesariamente malo. Fuera De la de la voluntad de Dios. No necesariamente malo. Puede ser hasta algo bueno. ¿Sí? Puede ser hasta algo bueno, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? El pueblo se le estaba yendo. Saúl era rey, pero no podía ofrecer sacrificio. El pueblo se le estaba yendo y Saúl dice, y Samuel no venía. Y Saúl dice, ay, se me está yendo el pueblo, paren, no se vayan. Es como que ustedes empezaron a ir, yo digo, no se vayan, gente, no se vayan. No se vayan, el Señor quiere que no se vayan. Pues si quieren que se vayan. Ah, mirá, bien, no, estamos todos y se van, que se vayan todos. ¿Qué van a quedar? Bueno, van a quedar. Si no me queda yo, cierro todo y me dedico a otra cosa. ¿Cómo le digo? Había un pastor que le quedaba solo a la mujer y él decía, y si José me quiere ir con el otro pastor, le quedaba solo una. La única oveja que le quedaba, y se me quiere ir con el otro pastor. Andaría medio cabreado entre ellos. Hasta la mujer se le quería ir. Y se me quiere abandonar también ella. Yo, en ese caso, cierro todo y me dedico a otra cosa, a vender pasteles, qué sé yo, no sé. El Luis lo hará, porque yo no sé. Más de fritar, no. Pero hermano, dice que se le estaba yendo el pueblo y Saúl dijo, ¿saben qué? Traigan leña. Yo voy a hacer acá. Y Saúl dice, ¿qué has hecho?
al ratito cuando terminó de ofrecer sacrificio a Dios, Samuel llega y dice, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Cómo que locamente? Estoy parafraseando, pero eso es lo que dijo Saúl. Yo me esforcé. ¿El esfuerzo es malo? No. Pero era un esfuerzo fuera de la voluntad de Dios. No era la función de él ofrecer sacrificio. Yo tenía que esperar a que viniera Samuel y ahí ofrecía el sacrificio. Dice, yo me esforcé. Y Samuel dice, Dios te ha desechado. Por algo supuestamente bueno. Vio que no necesariamente Satanás se estimula para hacer algo fuera de la voluntad de Dios, no necesariamente malo. Puede ser hasta bueno. ¿Ah? Puede ser hasta algo bueno. Se me ocurre un clásico ejemplo. La persona está trabajando. Dice, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Fulano me dijo que yo puedo trabajar 4 horas también con él. 4 horas también con él. Me paga el doble. ¿Qué vas a hacer, amor? Esta es la puerta que me abrió. Esta puerta me la abrió Dios. Quiere que yo haga y participo más en la obra. Le voy a dar más a la obra. Parece hasta espiritual, ¿sí o no? Al pobre pastor que está, pobre hijo se está quejando que damos poco. Lo voy a ayudar ahora con la obra. Tengo ese trabajo y lo ayudo con la plata. Pero Pablo dice, yo no quiero vuestro dinero, yo los quiero a ustedes en Cristo. Amén. Puede ser el motivo, puede parecer correcto, pero no es el motivo que Dios desea. ¿Qué deseará Dios? ¿Que vivas apretado con el dinero o que te trabajes allá y dejes de asistir un sábado, un jueves o un domingo, lo que fuere? ¿Sí o no? ¿Cuál será? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que esté en la casa. Que esté en la casa de Dios ¿Cuánto? ¿El salmista cómo decía? todos los días. ¿Pero qué quiere? ¿Que yo te esté ahí en el culto? ¿Todos los días de culto? ¿Para agregarle eso? Deberíamos de existir, ¿sí o no? Pero a veces la voluntad de Dios puede parecer, la estimulación de Satanás puede parecer hasta algo bueno, hermanos. Pero no trae un fin, un objetivo. Es algo fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Tenía una muchacha que enseñaba a los niños en otro lugar. Me pidió para trabajar, necesito trabajar. Bueno, enseña a trabajar. Dile a la muchacha, a la señora que te va a dar trabajo, por favor, sigue creciendo en la voluntad de conocer la voluntad de Dios. Se conoce cómo se conoce la voluntad de Dios. A través de la palabra. Te enseñaré. ¿A través de qué nos enseña Dios? A través de la palabra. Digo, los cultos tienen que estar. Pues que sabe qué hizo. No íbamos a los cultos los jueves. No íbamos a los cultos los domingos. ¿El trabajo se lo dio Dios? Hola, ¿se lo dio Dios? Porque el diablo también abre puertas, hermano. ¿O no? Para que salga fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás había recibido una voluntad de Dios. ¿Y cuál era? Ve a Nínive y predica ya. ¿Sí, no? Y cuando llega, Jonás ya estaba contrariado. Salió para allá, pero contrariado. Pero justo llegó al puerto y ¿qué había? Un barco que iba saliendo para Tarsis. ¿Y qué dijo Jonás? Es Dios que no quiere que yo vaya a Nínive. Esto es Dios que me lo provisionó. Señor, si es tu voluntad que yo fuera allá, ya había escuchado a Dios diciéndole, Pasaje barato. un pasaje barato. Dice, re bien, un crucero que tengo ahí. Ve bien, me voy para Tarsis. Y parece una provisión de Dios. Hermano, no toda la provisión que se nos aparece en la vida es de Dios. Hay que discernirla, hay que ser inteligente por amor de Dios. Amén. El diablo estimula no hacia lo malo necesariamente. La sutil estimulación de Satanás es muchas veces hacia algo que aparentemente hasta es bueno, pero que nos saca fuera de la voluntad de Dios. Saca el enfoque. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. No la voluntad mía. No obediencia a Satanás. Hay que mirar el cuadro completo, hermanos. De todas las cosas de la vida. Dije de un trabajo, pero puede ser de otra cosa, por amor de Dios. No estoy hablando de nadie, por amor de Dios. Porque me acuerdo siempre de esa muchacha que perdimos. Me enseñaba a los niños re bien, estábamos trabajando los dos bien, re bien. Dejó de asistirse, terminó la escuela dominical.
El diablo la sacó con algo bueno que necesitaba trabajar. Pero usted va a necesitar trabajar, pero ya tiene que orar. ¿Qué clase de trabajo va a tener? Hola. Hola. Porque el diablo va a sacarlo de la voluntad de Dios. No necesariamente con cosas malas, con cosas buenas también. ¿Y qué aparece Satanás y qué hace? Incitó a David. Y en el versículo 21:7 dice, asimismo esto desagradó a Dios. El censo. ¿Hay algo malo en un censo? No. Aparentemente no. ¿Pero qué había detrás del telón del censo? Vanagloria de el orgullo. Confianza en la carne. Lo que veía, no lo que creía. Digo, no lo de Dios. Nada malo aparentemente había, pero detrás del telón había vanagloria personal. Había confianza en la carne. Yo lo logré. No lo estaba diciendo, pero yo lo logré. Ya había empezado con una corona ¿no? Ya había nacido la codicia. ¿Y todo empezó por dónde? Quedarse en la casa. Quedarse en la casa. No salir a la guerra. Hola. Salga a la guerra todos los días. Amén. 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 Somos reyes. Los reyes salen a la guerra. Hay una guerra, una batalla intensa que se libra. ¿Dónde se libra la batalla intensa? La oración. ¿Qué? En la mesa. En la Ay, la mente. mente. En la mente. En la mente. Satanás libra tu batalla en la mente. Seguimos el domingo si Dios quiere, pero tengo que dar algunas pautas de... Hasta ahora hemos hablado de hacer la voluntad de Dios, de David, que dejó de hacer la voluntad de Dios, ¿no? De Samuel, cómo Bueno, pero se equivocó y cuando quiso acordar, la voluntad de él había aparecido, ¿no? Quería aparecer. Hemos visto la voluntad de David, dejar de hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer crecer la voluntad suya independiente de Dios, y lo llevó a hacer algo malísimo. Tomó un censo y Dios les molestó y aparece Satanás. Se encontró con Satanás y ni cuenta se dio David que era Satanás, ¿no? ¿Qué pensó Satanás? ¿Es David que era asunto de él o no? Por supuesto. ¿Pero quién estaba allí? Ahora la Biblia lo recita, dice, y Satanás. La primera vez que aparece Satanás en el Antiguo Testamento. Y Satanás incitó a David, estimuló a David. No lo empujó, lo estimuló. Ayudó con la idea. Le tiró como... Ayudó con la idea. Le echó un poquito de nafta, ¿no? Ya venía prendido. Le echó un poquito más nafta al fuego. Dice, vas bien, dale que va, dale que va. Sí, vos tenés que lograr tu objetivo. Vos tenés que tener esa platita, vos tenés que tener ese auto, vos tenés que tener esa casa. Dale nomás que va bien, dale nomás. Y que se vaya a joder el pastor, que deje de mormar. Él porque él vive del evangelio. Ahora ustedes ya no creo que vive. Él porque vive, él porque no tiene necesidades. Dale nomás que... No, hermano. Cuidado con que Satanás es un ser muy astuto. Y nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo lo hace Dios? A nuestra manera de pensar nos va transformándonos. ¿De un día para otro? ¿A través de qué? Para enseñanza. Para enseñanza. Te enseñaré y tú me preguntarás. Te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Te enseñaré lo que has de hacer allá. Amén. Amén. Dios no ha cambiado. Ir y hacer discípulos enseñándoles. Hola. Amén. Amén. ¿Qué se hace en este lugar? Se Se enseña. enseña. ¿Que hagan? ¿Cuánto? Todo. Todas las cosas. ¿Qué estamos aprendiendo esta mañana? ¿Cómo podemos dejar de hacer la voluntad de Dios y puede aparecer la voluntad nuestra que es independiente de la voluntad del Señor? Dice, repito, esto es una otra versión, hermanos. No vivan según el modelo de este mundo, pero mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender
y aceptar lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta versión lo aclara. Después nosotros lo vamos a entender. En el momento no entendemos que la voluntad de Dios a veces es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta a Él. Amén. Que es mucho más sabio que nosotros. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender. La voluntad de Dios se va paulatinamente entendiéndola. Hola, amén. Amén. No nacemos con el chip de entender la voluntad de Dios, la vamos entendiendo. Amén. Estoy hablando de la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, ¿entienden? Con quién se va a casar, qué trabajo va a tener, qué es lo que tiene que estudiar. Todo se la tiene que ir conociendo. Dios se la va a ir revelando. Su Espíritu le va enseñando todas las cosas. Amén. Más allá de la palabra que se enseña, el Espíritu Santo, dijo Jesús, les enseñará ¿cuánto? Todas las cosas. Que nos falta entonces, ¿por qué no sabemos ni qué estudiar a veces? Que sabemos, no sabemos ni los gurises no saben ni qué carrera van a seguir. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Si el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Comunión con el Espíritu Santo. Simplemente eso. Porque Él, dice la Biblia, que va a producir el querer como el hacer. Y ahora le digo que es el producir el querer como el hacer. No me enojé, cayó, pero eso no. Se pone nervioso por ahora. Se enojó, sí, tengo para 3 horas más todavía de acá, pero lo voy a cortar por acá porque tenemos bastante la cena. Seguimos el domingo si Dios nos permite. Hola, amén. No quiere que lo corte. Bueno, quedaron quietitos. Ay, ese justito que yo estaba contento, que estaba así, estaba lindo. Sí. Dios produce el querer como el hacer, dice Filipenses 2:14, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está obrando en nosotros y se extiende hacia la transformación de nuestros quereres. Dios va transformando nuestro querer. Hola. Amén. Y lo va como, yo lo pongo así, hermano. Lo va como, yo cuando se está borrando algo, yo que todas las cosas que te venden ahora, la garantía incluso, se desvanece todo, ¿no? Loco vivo, ¿no? Loco vivo. Entonces me decían, cuando vos compras algo, te dicen, saca una fotocopia de la garantía porque se borra así. Y parece que está todo tan clarito que vos te avanzás. Pero vos vas a los meses y no se ve nada. Loco de chorro, sin vergüenza. Para que vos pierdas la garantía y después no tenés problema. Y si vos no sacás una fotocopia, fuiste. Así es la voluntad, nuestro querer y nuestras acciones se van como desvaneciendo. Y va apareciendo la impresión de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Amén. Amén. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero en la medida que yo lo voy conociendo, en la medida que me dejo transformar mi entendimiento, hola. Mire Dios. El domingo siguiente, si Dios me deja, si no me muero durante la semana, el domingo llegamos acá todos, si Dios quiere, vamos a ver cómo se conoce la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Amén. Vamos a ver cuál es la voluntad específica para todos. Esto tendría que decirlo que sea por arriba, tengo que decirlo. La voluntad explícita de Dios para todos nosotros. Porque yo hablé hasta ahora de la voluntad personal, ¿no? Bueno, Amén. amén. Pero hay una voluntad para todos nosotros, en común para todos nosotros. ¿Cuál es? Por ejemplo, Santidad. santidad. Sean santos porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Pero hay otra voluntad explícita de Dios para todos. Estén siempre alegres. Hola. Amén. Ay, ay, ay. Oren sin cesar. Hola. Ay, ay, ay. Den gracias a Dios en toda situación. Ay, ay, ay.
Me está doliendo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Hola. Amén. Amén. Repito, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Hola. Amén. Otra voluntad que nos es común a todos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, yo no hago mal a nadie, ¿no? Pero Dios no te llamó solamente a eso. Hacer el bien también. Nos llamó a hacer el bien. Esta es la voluntad de Dios, que tengo que hacer el bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no para ser, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú vivas como siervo de Dios, como sierva de Dios. Hola. Amén. Amén. Acá no es solamente el pastor el siervo, somos todos siervos. Esta es la voluntad de Dios. Que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, viviendo de una manera que los deje en vergüenza en algún momento. Hola. Amén. Pues la voluntad de Dios, otra. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hola, mi Dios. Otra voluntad, que la dice en otra versión que me encantó. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Más puros. Más puros. Que nos mantengamos alejados de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Eso es la voluntad de Dios para todos. Mi Dios. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve la pureza, a la pureza y honre a Dios. Y otra versión de 1 Pedro 2:15. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. ¿A cuánto tengo que amar y respetar? A todos los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Y Dios. Acá se trataría de quién. ¿Den honor a quién? El emperador del pastor. Gobernante. Adiós. ¿A quién? Al gobierno. Gobernante. Claro, Luis, perfecto. Den honor al presidente. No dice que maldiga al presidente, que hable mal del presidente. Den honor al presidente, den honor a los gobernantes. No está diciendo. Y cuando Pablo escribe esta carta, no estaba un buen gobierno, eran los romanos que gobernaban. Hola. ¿Tenemos cosas para enderezar? Pero no todo es demanda, hermanos. El domingo que viene, si Dios nos permite, vamos a ver las bendiciones que tenemos cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una cantidad de bendiciones encontré. Una cantidad. El salmista decía, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Le agrada a usted? Amén. Gloria a Dios. Bueno. Tendré sus cosas, pero No es fácil, ¿no? necesito lindo. Yo creo que estamos en un proceso, ¿no? A ver, es un proceso. Y aparte cuando vas que van pasando los años cada vez peor, creo que Vamos usando, en ese proceso, ¿quién dijo eso? Me agrada hacer tu voluntad. ¿El salmista? David. ¿A quién le agradaba hacer tu voluntad? A Jesús. Ah, Jesús. El único. ¿El salmista lo dice? El Padre siempre está conmigo. Claro, es el salmista, pero te está refiriendo a Jesús, sobre todas las cosas a Jesús. Hago siempre lo que le agrada. El Padre siempre está conmigo. Nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Yo hago siempre lo Yo que hago me siempre agrada. lo que le agrada. Usted hace siempre lo que le agrada. No. Estamos en un proceso, ¿no? Hay veces hacemos cosas que desagradan a Dios, como David. Pero estamos en un proceso, estamos aprendiendo. Por eso Dios nos está enseñando a hacer su voluntad.
Haga la voluntad de Dios. Hasta que lleguemos a decir, me agradas, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Amén. Vamos creciendo. Es como un niño. El niño no va a usar siempre pañales. ¿Se imagina a mí usando pañales? ¿No? Hay una deficiencia mental ya. Pero el niño crece. Primero se cae, se levanta, pero luego el niño crece, tiene que estar fuerte. Y en la vida espiritual es lo mismo, hermano. Es como la santidad. Ser santo, porque a veces nosotros tenemos que obligarnos a ser santos, ¿sí o no? De cierta manera esforzarnos para ser santos. No, clavó la cruz, no le voy a decir nada, pues yo hablo esta mujer, no. Tranquilo, papito, ¿no? ¿Te acuerdan de la misión? Qué paciencia que te tiene, Señor. Me dice, no, Señor, hace Joaquín soy yo. Casi lo mataba con el sitio. Entonces digo, hermanos, y a veces la santidad no es cuestión de tenemos que usar la cruz para llevar la santidad a nuestra vida. Pero el salmista llega a un punto de santidad, dice, los que habitan, los que viven en la hermosura de la santidad. Todo es un tema de crecimiento. Hola, podemos llegar. Todo se puede llegar. El Espíritu Santo nos da el poder. Amén. Gloria a Dios. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. para siempre. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Le voy a decir una bendición sola. Y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. ¿Qué tiene un creyente cuando hace la voluntad de Dios? Paz. Una bendición sola. Tengo una cantidad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hay que conocer la voluntad de Dios. Ahí estamos pidiendo, dámelo, Señor. Ese es el amor de mi vida. Dámelo, Señor. Ay, Señor. No me quiere, pero yo lo quiero, yo lo amo. Ay, si tuvieses una cuestión para mirar hacia el futuro. Dios santo. Dios mío. Pastor, encontré a la hermana allá en la cuarta. ¿Qué pasó? La hermana fulana. ¿Qué andaba haciendo allá? Yo no sé, me dijo que el esposo prendió fuego al rancho y casi la quema a ella con todo eso. Alcanzó a escapar la hermana. ¿Sabés qué me dijo esa sinvergüenza cuando yo le dije que ese hombre no era para ella? Dijo, lo único que tiene el defecto de él es un borracho, pero lo único que tiene, yo me voy a casar con él aunque te me diga que no, es la voluntad de Dios, ¿qué? Dejala nomás, dejala, ella está pagando las consecuencias de su desobediencia. Me dijo que era el amor de su vida. Después casi la quería prender fuego entre el rancho con ella y lo purísimo. Me encontré la cuarta casualidad. Hagamos la voluntad de Dios, hermano, para no fracasar, para no obstaculizarnos en el camino. Hasta vamos a ver que cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, cuando somos dóciles a la voluntad de Dios, cuando cedemos a la voluntad de Dios, cuando crucificamos mi voluntad de la carne y la mantengo bajo raya, bajo mi dominio, en el poder del Espíritu Santo, usted va a ver que yo digo, Señor, si yo hubiese sabido esto, si me hubiesen enseñado, ¿por qué nadie me enseñó esto? Dice que nos libra de obstáculos. Muchos de los obstáculos que encontramos en la vida, ¿sabe por qué es? Por hacer cosas, por no conocer y hacer cosas aparentemente hasta buenas, fuera de la voluntad de Dios. Pero bueno, los que aman a Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por conocer algo de tu voluntad, Señor. Gracias por enseñarnos. Cometí muchos errores, equivocaciones, yerros, y creo que de mis hermanos también. Por no conocer tu voluntad, por ceder a mi voluntad.
por ser porfiados, rebeldes, obstinados. Mas Dios, hoy estoy parado en un púlpito enseñando tu voluntad, no solamente con teoría, con palabras que tú me brindas, sino con la revelación, también con la experiencia de haber caminado, con poco o mucho, conociendo algo de tu voluntad. No todo, Señor. Aún todavía me equivoco a veces. Aún a veces, Señor, veo como David, Señor, resurgiendo en mi voluntad, ante cosas que aparentemente hasta son buenas. Danos discernimiento de espíritu, Señor, para saber y ver a Satanás más adelante. Aún en aquellas cosas que me parecen buenas, tomar decisiones sabias, conociendo tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a aprovechar bien el tiempo, porque a veces desaprovechando el tiempo ya está fuera de su voluntad, porque tu voluntad dice, aprovechen bien el tiempo, no vivan como necios, sino como sabios. Y veo los creyentes, oh Dios, perder cultos de enseñanza. Pero luego van a querer enseñanza. Pero tu palabra dice, cuando tengan hambre y sed de justicia, tendrán hambre y sed. No de pan, ni de agua, sino de la palabra de Dios. Pero dice tu palabra, hay algo que me deja aterrorizado. Dice, y no la hallarán. ¿Cuántos creyentes, Señor? Espero que alguno de mis hermanos recapacite. Que no se trata de hacer cosas buenas en la vida. Tiene que ser esas cosas buenas. ¿Es la voluntad de Dios aunque sea una cosa buena? ¿No me aleja de Dios? ¿No me quita tiempo para Dios? ¿No es una actividad que estoy en desmedro de la voluntad tuya, oh Dios? ¿No estoy actuando independiente de tu voluntad divina? He preguntado, he orado, he rogado. ¿Cuántas cosas hacemos fuera de tu voluntad? Pero ahora ya no somos ignorantes. Ahora de aquí en más el juicio es más pesado, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, precaución, astucia de Satanás que nos gana, Señor. Ser astuto como la serpiente, evitar la confrontación con el diablo. Satanás apareció porque David dio lugar al diablo. Primero vanagloria, luego primero pereza, un descanso en las victorias. ¿Cuántas veces nos descansamos en la victoria? Y está el enemigo contento porque la carne está levantando, resurgiendo la vieja voluntad separada de la voluntad tuya. Y vamos rumbo al fracaso, y rumbo directo a caer de bruces en las manos de Satanás y caer en tus manos de desagrado, Señor, y vergüenza. Ayúdanos como pueblo, Señor, a ser prudentes, sabios, sensatos, entendidos en los tiempos, entendidos las oportunidades, sabiendo lo que viene de ti, y por amor en Cristo, Señor. Cada vez que nos vayamos a equivocar, si nos vemos la sutileza de Satanás, haz como le hacías a tu siervo Pablo, por amor en Dios, Padre. Haz como tu siervo Pablo decía, el Espíritu Santo no me lo permitió. No me lo permitas, Espíritu Santo, cuando vamos a equivocarnos, cuando vamos a caer de bruces más adelante. No nos permitas, oh Dios. Porque a veces las motivaciones están mezcladas con nuestra carne. Y no lo discernimos bien, y a veces podemos caer en la sutileza del diablo de hacer cosas buenas, pero que más adelante nos van a encontrar con el fracaso, con la presencia misma de Satanás. Vamos a dar lugar al diablo, y el diablo vendrá a estimularnos a una caída más terrible. Nos ha pasado, pero queremos que no nos pase más. Por eso tú nos alumbras con tu palabra. Si el ciego guiara a otro ciego, Señor, no estamos ciegos por amor de tu nombre. Gracias, Jesús, porque no estamos ciegos en este lugar. Tú nos alumbras para caminar bien. Somos hijos del día, por eso dice la palabra, andemos de día, como hijos del día. Estamos de día, caminando. El que anda en el día, hijo de día, no tropieza. Y eso es lo que no queremos, tropezar. No es tiempo de tropezar. Es tiempo de andar en Cristo. Es tiempo de caminar en tu voluntad. Ayuda a mis hermanos que están tomando decisiones de lugares, de cosas, de deseos, de anhelos. Señor, a cuestionarse, a examinarse a sí mismo y a rogar
rogar y suplicar, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Te preguntaré, o mejor dicho al revés, te preguntaré yo a ti y tú me enseñarás. Como le dijiste a David, como le dijiste a Job, como le dijiste en la boca de Cristo, los discípulos serán enseñados. Y no tenéis necesidad aún de aquellos que nos enseñan la palabra. También tenemos la enseñanza del Espíritu Santo. Ayúdanos a profundizar en esa comunión con tu Espíritu. Porque tu palabra dice, no tendrán necesidad de que nadie os enseñe, sino que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Pero a veces no tenemos comunión con el Espíritu Santo. No tenemos comunión con tu palabra. La palabra de Dios no mora en abundancia en nuestros corazones. Por eso nos equivocamos y nos seguiremos equivocando. Pero Dios, guárdanos, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Yo me quedo sorprendido conmigo mismo, Señor. Gracias por lo que tú revelas a nuestro corazón. Gracias porque esto no es mío, esto es tuyo, Señor. Eres Cristo mismo ayudándonos en un mundo que se apagan las luces y está entrando en una oscuridad terrible. Y nosotros, por lo tanto, tenemos todo por el contrario. Bien dice tu palabra, el mundo irá en una oscuridad total, mas sobre ti nacerá mi luz, sobre ti será vista mi gloria. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estamos viendo tu gloria, los vislumbres de tu gloria en un mundo de oscuridad, cada vez peor, aún en tu iglesia. Tenemos luz, podemos caminar. Vamos bien, Señor, guardados por tu mano generosa de amor y misericordia. Ven delante de nosotros, diga conmigo, ven delante de mí, enderezando lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce, cerrojos de hierro, haciendo pedazos, y me da los tesoros escondidos. Sigue dándome los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que yo sepa que tú eres Jehová, el Dios de Israel, que me pone nombre. Y el nombre que tú me pones, Señor, es mío, eres tú. Gloria a Dios. Ahora particípanos. Ayúdanos a participar de tu Santa Cena, recordando ese sacrificio precioso que hiciste por nuestras vidas. Ayúdanos a participar dignamente. Límpianos.